Hola familia, espero que se encuentren muy bien. Llevo más o menos 2 décadas acompañando procesos de vida, especialmente alrededor de lo que es la fe, la espiritualidad, la religión. Y he podido ver la influencia tan profunda que puede generar en el ser humano la espiritualidad, la fe, la creencia en un ser supremo. Sin embargo, esta influencia no solamente es positiva, también en estos años he tenido que ver la influencia negativa, tóxica, dañina, que puede generar una espiritualidad malsana o tóxica. Usemos ese término. No solamente lo propongo yo, creo que hace siglos lo han dicho diferentes personajes. Una de las personas más famosas que lo dijo fue Marx. Hace algún tiempo él dijo que una frase que ha sido muy condenada es que la religión era el opio del pueblo. Y lo que quería decir era que sencillamente el efecto que él veía que el opio generaba en su pueblo era el mismo que generaba la religión en su propio pueblo. Y eso puede que no sea tan errado como algunas personas pueden plantearlo, porque creo que hoy en nuestro tiempo también sucede lo mismo. En este tiempo he podido ver muchas personas que tienen una fe cuyos efectos de esa fe, de esa espiritualidad, esa forma de entender la espiritualidad lleva a tener los mismos síntomas y las mismas elementos que se reflejan en una persona que es adicta a la cocaína, a la heroína, al bazuco, a este tipo de drogas. Y por eso podríamos hablar y enlistar una cantidad de efectos que son iguales para aquel que consume drogas como para aquel que tiene una fe tóxica. Pero déjame solamente enumerarte 4, posiblemente tú plantees otros más adelante, pero creo que uno de los fundamentales es el hecho de que te aleja de la realidad. La mayoría de los jóvenes, especialmente hablo de jóvenes que consumen las drogas, les he tenido que escuchar que lo hacen porque les hace volar, les hace alejarse un poco de esta realidad y de este mundo. Y ese es el término que usan, les hace volar. Incluso en la antigüedad, hablando del opio, algunos escritores lo consumían porque les hacía llevar a ver visiones que les permitía inspirarse para escribir historias fantasiosas. Y eso mismo hace la fe tóxica. Una persona que tiene una fe tóxica sencillamente empieza a alejarse del mundo real y empieza a construir una cápsula en el cual crea un mundo paralelo con sus propias preocupaciones, intereses, con sus propios paradigmas que solo funcionan en ese mundo paralelo, pero en el mundo real no funcionan así. Entonces los aleja de la realidad, y una de las razones es porque la realidad, lo que les toca enfrentar en su día a día, no es algo agradable, no les gusta, entonces prefieren alejarse de la realidad a través de una fe tóxica. El segundo síntoma que encuentro es que, y está conectado con el primero, es que la razón por la cual se intentan alejar de la realidad es porque hay dolor en sus corazones, en sus almas, o incluso dolor físico. En la antigüedad la droga se usaba para eso, y hoy en día también algunas personas que consumen droga lo hacen para eso, para disipar un poquito el dolor que llevan arrastrando en sus almas y en sus corazones. El asunto de lo tóxico de esto es que no está mal eliminar o disipar o que funcione como un analgésico la fe tóxica. El asunto es que, al igual que las drogas, después te genera un dolor aún mayor, ¿sí? Y te hace más consciente del vacío que hay en tu interior. Lo mismo pasa con la fe tóxica. Puede que inicialmente te lleve a disipar un poco tu dolor, tus penas, tus amarguras, cuando empiezas a comprender cosas importantes, por ejemplo, siendo un poco técnicos y bíblicos, con el tema del perdón de Dios y la paz de Dios que llena el corazón. Sin embargo, si no se entiende bien eso, y si no se entiende juntamente con el tema del juicio, y a veces se hace un mal entendimiento del juicio y otras cosas de ese ser superior en el cual se cree, puede recaerse en patrones de culpa o sensaciones de frustración y fracaso aún mucho más profundos que lo que se vivió en ese primer periodo de calma y de disipación del dolor. Entonces, una fe tóxica es una fe que puede alejarte momentáneamente del dolor, pero que luego te lleva a un estado más agudo de dolor y de traumatismo. El tercer síntoma que encuentro es que te desconecta. La fe tóxica te desconecta de las personas que te rodean y que más deberías amar. Generalmente eso pasa con los jóvenes. He tenido que ver padres llorando con sus lágrimas porque sus hijos son irreconocibles, ya no los conocen, ya no saben quiénes son, porque sencillamente se desconectaron de ellos. Como viven en otro mundo, en un mundo paralelo, entonces ya no conocen, ya no saben quiénes, ya no se relacionan con sus padres o con sus familias o con sus amigos de toda la vida. Lo mismo pasa con la fe tóxica. Una fe tóxica te lleva a desconectarte de las personas que te rodean, de las personas que han estado allí siempre, incluso amigos de toda la vida, porque sencillamente ellos no consumen tu misma droga. En otras palabras, no hacen parte de tu misma fe, de tu mismo grupo de espiritualidad. Entonces ellos no pueden entenderte. Por eso nos alejamos de muchas personas, o muchas personas que tienen esa fe tóxica se alejan, se desconectan de
las personas más cercanas. Y lo cuarto es que la droga daña el organismo y daña algunas habilidades, especialmente sociales y relacionales. Las personas que consumen drogas y que están sumergidas en las drogas pierden sus capacidades para relacionarse con las personas. Incluso al tiempo, no se nota al momento, pero al tiempo empiezan a encontrar deteriorado su organismo, diferentes funciones de este. Lo mismo pasa con la fe tóxica. Puede que no se note al momento, pero al pasar el tiempo empiezan a darse cuenta que han perdido muchas capacidades y habilidades, especialmente sociales. Pierden la capacidad de relacionarse con aquellos que no comparten su fe, con aquellos que no hacen parte de su grupo espiritual. También se dañan algunos elementos como la razón. He tenido que ver personas que han perdido totalmente la razón por causa de una fe tóxica, y así otros elementos y otros daños colaterales, se podría decir, que son a mediano y largo plazo. Ese es uno de esos efectos de una fe tóxica. Podríamos enumerar más. ¿Tú tienes otros? ¿Por qué no nos compartes cuáles son esos elementos que tú sientes que son efectos que encontramos en las drogas, pero que también encontramos en una fe tóxica? Ahora tú dirás, bueno, pero solamente estás hablando de efectos negativos. Hay positivos, y a veces también la espiritualidad funciona como vitamina. He visto durante casi 20 años cómo es un potencializador de la vida. De eso hablaremos la próxima semana, en el cual les haré lo mismo, pero hablando de la espiritualidad como algo que potencia, como algo que es salubre, que es sano para la vida y para nuestra integridad. Así que espero que no te pierdas la próxima semana. Es más, creo que ese es un tema que se presta para dialogar. ¿Qué tal si te gusta ese video, ves el próximo y luego generamos un diálogo online, en tiempo real, donde discutimos un poco más sobre esa temática? ¿Cómo te parece? Coméntame si te interesa, y entonces luego te daré más información de qué vamos a hacer con respecto a este tema, que me parece que es muy pertinente para este tiempo donde vemos tanta diversidad en la fe y donde mucha de esa fe y de esa espiritualidad puede resultar tóxica. ¿Conoces a alguien que de pronto tiene esos síntomas? Compártele este video o háblale un poco sobre ese tema. Posiblemente seas de gran ayuda. Chao, nos vemos la próxima semana.